¿qué tal? Esta semana comenzamos el programa con dos mujeres que marcan la diferencia en el deporte, pero lo hacen desde el ámbito de la investigación. Gloria Muñoz y Rosa Ventura son las directoras de los laboratorios antidopaje de Madrid y de Barcelona, respectivamente. Hemos estado en el de Madrid. He estado con mi compañero José Rodríguez. Hola, José, ¿qué tal? ¿Qué tal, Almu? Muy buenas. Hemos ido hasta allí para conocer de primera mano cómo se trabaja en la lucha contra el dopaje, cómo se lucha para mantener el deporte limpio y para que no haya tramposos. Sobre todo eso, ¿no? Para intentar poner un poco de orden a lo que muchas veces nos preguntamos, cómo se controla o cómo se vigila a los tramposos, cómo se intenta pues eso, llevar esa línea rígida que separa pues el bien del mal en el deporte, y que muchas veces no sabemos ni cómo se lleva a cabo ni dónde se lleva a cabo, y curiosamente está más cerca de los deportistas de lo que podíamos pensar. A mí me llamó la atención, por ejemplo, nada más llegar, las medidas de seguridad que hay. Es muy importante porque en toda esta cadena, desde el momento en el que se toma la muestra al deportista, en toda esta cadena está custodiada y no llega la persona y hace una entrega de esa muestra dentro del propio laboratorio, sino las personas que entregan las muestras lo hacen incluso a través de una ventanilla externa. Y en ese sentido, evidentemente, creo que todo el tema de la seguridad, de las pautas, tiene que haber un reglamento perfectamente marcado. La custodia, claro, ¿no? Hasta el final de la cadena. Y más allá de eso, a mí me llama la atención lo que comentábamos, y lo vamos a ver ahora. Todo esto se realiza a escasos metros de la residencia Blume, pero que nadie piense que en este laboratorio únicamente se llevan a cabo el estudio de las muestras de la gente que está alojada en la residencia Joaquín Blume. Al revés, o sea, puede que en este laboratorio, lo vamos a ver y nos lo van a contar, se lleven a cabo el estudio de pruebas de gente de la otra parte del mundo. Y a mí me llamó la atención mucho eso, el hecho de que, evidentemente, y es algo obvio, no sabes de quién es la muestra que tú estás analizando. Cada uno tiene un DNI, podríamos decir, ¿no? Un número de registro cada deportista, pero tú puedes estar analizando la muestra de una persona de otra punta del mundo, siempre con la espada de Damocles de que ese laboratorio, si no cumple los cánones, va a quedar inhabilitado. Y a mí otra cosa que me llamó la atención es eso, que hay, entre comillas, pocos laboratorios para ejercer ese control en todo el mundo, con todos los deportes y todos los deportistas que hay a nivel global. De hecho, es que solo hay 30 laboratorios que tengan la acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje. 2 de ellos, decimos, están aquí en España, uno en Madrid y otro en Barcelona, y solo hay 3 países que tengan 2 laboratorios, que son, aparte de España, Alemania y Estados Unidos, lo cual ya nos da una indicación de que, evidentemente, lo que tú decías, aquí en nuestro país, en nuestros laboratorios, se están haciendo análisis de muestras que pueden llegar desde la otra punta del mundo, pero también esa espada de Damocles que comentabas, que ellos tienen que pasar controles continuos, están en continuo, por así decirlo, examen. Anualmente se les examina, de manera que si no han cumplido, nos explicaban, es una especie como el carnet de puntos, ¿no? Del carnet de conducir, van sumando una serie de puntos y si no cumples, pues llegas a un máximo y te quitan esa acreditación. Yo recuerdo, por ejemplo, que nos contaban que les mandan 5 muestras que ellos saben que llegan de la AMA, de la Agencia Mundial Antidopaje, pero también les llegan 5 muestras ciegas, que ellos no saben que llegan de la Agencia Mundial Antidopaje porque están dentro de un paquete, por así decirlo, pues de un campeonato, y que llegan junto a las muestras, por ejemplo, de un campeonato de atletismo o de ciclismo. Sí, es verdad que ha habido épocas más complicadas, porque evidentemente o ha habido momentos en los que el laboratorio también ha pasado por momentos más complicados, pero mira, yo creo que agradecer o darse, ¿no?, con un canto de los dientes, de decir, mira, por lo menos lo de España ahora mismo funciona. Hay otras zonas del mundo que no pueden decir lo mismo, incluso cuando conseguimos estar allí y hablar con ellos, había visita, por ejemplo, de gente de Argentina intentando, no te voy a decir copiar, sino conocer el modelo para intentar implementarlo o llevarlo a cabo también allí. Y al final se trata, que era una curiosidad que teníamos también, ¿no?, es decir, se trata de ir todos de la mano y al mismo ritmo, ¿no? De nada vale que un laboratorio invierta mucho dinero en todo este proceso, porque al final tiene que ir o regirse bajo el mismo modelo o bajo el mismo criterio de estudio que todos los demás. O sea, al final es un poco ir todos al mismo nivel, porque, como decíamos, no se trata de que España analice las muestras de los españoles, que también eso para los más susceptibles creo que es bueno, ¿no? Es verdad, para los mal pensados, oye, es que aquí en este país se analiza tal, y eso lo hemos visto con Rusia. No, creo que en el mejor sentido es, pues mira, lo que tú decías, te llega de cualquier parte del mundo, y para que te controlen ya no solo las
muestras ordinarias, sino alguna que te camuflen ahí entre algún campeonato para pasar el examen y conservar los puntos, ¿no? Tener 2 laboratorios al final de 30, eso nos coloca en la élite del análisis de esas muestras en los laboratorios antidopaje, pero yo creo que también es importante, o te das cuenta, ¿no?, una vez que estás allí, de hasta qué punto el deportista que es tramposo, y que hay que decir que de todas las muestras analizadas el año pasado, por ejemplo, nos decían que solo un 1% de ellas habían resultado adversas, como le llaman ellos, que es en realidad que han dado positivo, o sea que la cifra es muy pequeña, pero cómo esas personas ponen en riesgo su salud, José, porque al final lo que están metiendo en el interior de su cuerpo son sustancias que se han creado para medicamentos y que obviamente no son para cuerpos sanos, y nos llegan a decir que hay gente que, bueno, han encontrado muestras con hasta 8 sustancias distintas que eran auténticos cóctel molotov. Evidentemente para la salud bueno no es, y para el control de cada persona es algo evidentemente nocivo, pero para mí lo más grave es muchas veces no se lleva a cabo bajo la supervisión médica. Yo no estoy hablando de un médico tramposo, que evidentemente los hay, y eso lo sabemos todos, que el tramposo va delante de las leyes muchas veces, y evidentemente un deportista tramposo generalmente no se guía solo. O sea, tú no eres un autodidacta del dopaje, tú estás siguiendo las pautas de un médico que controla todo esto, que sabe qué sustancia va a mejorar tu rendimiento y que es quien está en la sombra intentando inducir a esos deportistas a la trampa, y controlar también pues que esos valores no se disparen, que todo esté dentro en teoría del criterio marcado, e intentar sacar provecho de todo esto. Pero llega un momento en el que sí, en el que hemos tenido casos de que el propio deportista, no inconscientemente, pero imprudentemente, porque tú sabes lo que estás haciendo, pero lo haces de una manera, creo que es poco controlada, pone en riesgo su salud, pero una manera exponencial. A mí el caso que más me llama la atención, por ejemplo, por haber estado más cerca del ciclismo, o más pendiente del ciclismo, es el de Ricardo Ricó, un corredor que era el más prometedor del pelotón mundial. En el Giro de Italia se salía, en el Tour de Francia llegó y también consiguió victorias de etapa, hasta que saltó y explotó toda la bomba de su dopaje, y entró en una espiral de decadencia tremenda, hasta el punto de llegar a realizarse sus autotransfusiones de sangre, que para el que no lo conozca es simplemente una bolsa de sangre que tú te has extraído en momento de competición, con, a ver, todo muy, muy sencillo, ¿no? Con más glóbulos rojos para que en el momento en el que te lo administres pues te permita más recuperación, mejor entrenamiento, lo que sea, inyectársela a sí mismo, tenerla en una nevera guardada, una nevera a la que se le puede haber ido la luz, que puede haber perdido las condiciones de frío, y todo eso te lo metes en tu cuerpo, que ya no va, yo creo que ya va más allá del dopaje. O sea, es algo que estás jugando con tu vida de una manera tremenda, y a mí es lo que me asusta, llega un momento que me da pavor, es decir, cómo puedes llegar hasta ese punto de te da igual lo que haya sucedido, y por ganar o por mejorar o por buscar un éxito deportivo comprometer tu vida. Ya no tu salud, tu vida, porque te puede pegar una reacción y quedarte en el sitio. Porque el tramposo siempre trata de ir por delante, entonces al final, bueno, pues siempre pone en riesgo su salud. En la balanza mira el rendimiento deportivo y su salud, y yo creo que si realmente supiesen hasta qué punto están poniéndolo en riesgo, nos decían tanto Gloria como Rosa, es que es increíble, porque al final se están creando como esas sustancias para un medicamento, para gente que decíamos enferma, pero además también para administrarlas durante un periodo determinado de tratamiento, y aquí son periodos más largos, dosis más altas, con lo cual, y bueno, cada día van innovando en el tema de ser tramposos. Ellas nos decían, en cuanto conseguimos detectar una sustancia, ya ellos están buscando la siguiente. Otra, claro, incluso hoy en día también se habla mucho del dopaje genético, que también hablamos con ellas. A mí es algo que me llama mucho la atención. Por un lado el dopaje genético, por otro el tema también, y ahí creo que en nuestra legislación y en nuestro deporte tenemos un problema gordo con el tema del pasaporte biológico. Todo eso hay que controlarlo, hay que regularlo de una manera, creo, mucho mejor, porque al final creo que España ahí sí que está teniendo un problema. Pero bueno, más allá de eso, y volviendo al tema de la salud, a mí lo que decíamos antes, o sea, si ya te parece grave jugar con introducir sangre en tu cuerpo, que no sabes muchas veces de dónde proviene o de en qué condiciones ha sido guardada, cómo se ha mantenido, eso ya me pone los pelos de punta. Pero ya pensar en alteraciones genéticas para conseguir un simple, que para mí es un simple resultado deportivo, por mucho que te aporte, por mucho que te reporte, por muy lejos y muy buena que pueda ser la recompensa, un simple resultado deportivo no merece la pena
o no compensa poner en riesgo tu vida. Y ya cuando hablamos de dopaje genético, a mí me parece tremendo. O sea, me viene a la mente la RDA, los tiempos pues no sé, creo que los más oscuros de la historia del deporte y la historia del dopaje. Y a partir de aquí, yo no sé hasta dónde puede llegar. Lo que sí tengo claro, y creo que eso no va a cambiar nunca, y que es algo que ya nos explican muy bien, es que hay que ser consciente de que el tramposo siempre va delante de la policía o ¿no? del que la seguridad, y creo que al final eso tristemente va a ser así siempre. Y se puede controlar. Ahora también han aparecido esas micromuestras de sangre, ¿no? Nos lo explican también ellas. En una gotita de sangre se puede extraer y a partir de ahí, pues también llevar a cabo un control, que es verdad que no es lo mismo que extraer una gran dosis, porque bueno, también lo explican, ¿no? Para posibles reanálisis, para conservar esa muestra, pues evidentemente no es esa cantidad, o no es tal cantidad como quizás se necesitaría, pero es verdad que también es un avance. Pues mira, si se puede hacer de la manera más rápida, si se puede controlar a más deportistas, más sustancias, pues creo que al final todo es un avance. Pero creo que nadie se engañe, que tristemente el tramposo siempre va a ir por delante de la ley, pero en esto y en todos los ámbitos de la vida, yo creo. Sí, hablabas de esas gotas de sangre seca que colocan en papeles de celulosa, y de hecho eso de que siempre vaya el tramposo por delante es lo que ellas nos decían, que es un trabajo de mucha presión, porque las obliga a estar continuamente investigando e intentando, pues eso, encontrar esas nuevas sustancias, e intentando, bueno, pues ir lo más delante posible, acercarse lo más posible a esos tramposos para poder pillarles. Y yo creo que otra cosa también importante que a mí me llamó la atención es que muchas veces a través de estos análisis no es que se detecte dopaje, es que se detectan enfermedades que el propio deportista no sabía que tenía, y por ejemplo, pues un hombre da alto su nivel de una hormona, que es la hormona que en las mujeres es la del embarazo, y eso puede significar muchas cosas, pero también puede significar cáncer de testículos, y ellas han llegado a encontrar y a poder prevenir a esa persona. Es verdad que como no sabe la identidad, lo que hacen es una recomendación de que vaya al médico, pero sin saber a quién se lo están recomendando. Bueno, pero pues mira, si de rebote nos llevamos eso, ¿no? Y si compensa, o sea, si al final sirve para detectar 3-4 enfermedades que salven o sirvan de aviso, de ayuda a cualquier deportista, pues bienvenido sea. Es que al final creo que todo viene bien, y lo bueno de esto es que estás trabajando, o quienes están trabajando en todo esto son científicos, que creo que son en muchos casos la base ¿no? Ya no digo del deporte, sino de una sociedad. Si ellos, más que ellos en cuanto a actualizarse, a reciclarse, al estudio, a la atención que van a tener sobre todo este mundo, o toda esta labor que tienen que ejercer, creo que no lo va a hacer nadie. Al final algo se va a escapar, seguro. Van a faltar medios, siempre. ¿Se puede hacer más? La sensación creo que la vamos a tener siempre. Y creo que lo mejor en todo esto sería que las leyes, o quienes están por encima, los que tienen que aportar esos recursos, se den cuenta de que esta batalla es fundamental para preservar la limpieza en el deporte en la medida de lo posible. Ellos van a hacer todo lo que pueden, y yo lo que recomendaría desde aquí es que tengan la mayor cantidad de ayuda, de recursos, de fondos, de inversión, de lo que sea, a su alcance. Sí, para poder tener esa instrumentalización puntera, tenemos a los mejores profesionales. Yo creo que ya solo nos queda ver el vídeo. Hay una lista de sustancias y de métodos que están prohibidos en el deporte. Esta lista se aprueba anualmente por la Agencia Mundial Antidopaje, y los laboratorios lo que hacemos es que tenemos métodos para detectar todas estas sustancias y métodos que están prohibidos. Entonces recibimos muestras, que básicamente en estos momentos son orinas, pero también algunas muestras de sangre, porque algunos de estos métodos se detectan en sangre, y recibimos muestras que las recibimos de forma anónima, es decir, nosotros no recibimos muestras numeradas, no tenemos ninguna información sobre la identidad del deportista. Una vez que la muestra ha sido tomada a un deportista, digamos que la muestra es trasladada bajo condiciones de custodia a los laboratorios de control de dopaje. Cualquiera que viene a entregar una muestra tiene que entregarlo a través de una ventanilla o desde una zona externa en la cual no se permite el acceso al laboratorio, ¿no? Si en alguna muestra
detectamos la sospecha de presencia de alguna sustancia, entonces vamos directamente a esa muestra, tomamos otra porción, otra alícuota de esa muestra y analizamos para buscar única y exclusivamente esa sustancia. Normalmente los casos que se encuentran más habitualmente son esteroides anabolizantes. Del porcentaje que se detecta, pues incluso a nivel mundial no es muy alto, ¿vale? Estaremos en torno a un 1% más o menos de las muestras que se analizan mundialmente, pero los que se encuentran más habitualmente son esteroides anabolizantes. Y después también estimulantes, sustancias estimulantes, hormonas también. Hormonas también. Todos los deportistas de un cierto nivel deben decir su localización en el programa que gestiona toda la información antidopaje. Localización porque si la Federación Internacional o la Organización Nacional Antidopaje decide hacerles un control por sorpresa, pues tiene que saber dónde tiene que ir a hacer ese control. Aquí también quiero explicar que cuando se instauraron los controles fuera de competición, ¿qué ocurría? No había esta norma y ¿qué ocurría? Que cuando iban los oficiales de control a un sitio, pues no encontraba al deportista porque se había ido el día antes o una hora antes a otro sitio. Y cuando se iban al otro, no es que ahora se ha ido a tal sitio, y cuando iban al otro sitio se había ido, es decir, que intentaban no pasar el control, ¿vale? Entonces, a raíz de esto también se instauró la normativa esta de que tienen que poner una hora, creo que es una hora, unas horas de localización, que esto entiendo que para los deportistas esto es muy engorroso, porque claro, tienes que estar actualizando, pero claro, esto es un resultado también de las trampas que se habían hecho antes de que se implementara esto. Siempre hay cosas para estudiar, o sea, no, porque echa la ley, echa la trampa, el tramposo siempre es el que va adelante y nosotros tenemos que ir buscando maneras de detectar formas de dopaje nuevas. Las sustancias dopantes no dejan de ser medicamentos, es decir, son sustancias que se han desarrollado para curar enfermedades. Entonces, continuamente se están desarrollando nuevas sustancias para curar enfermedades, para curar mejor enfermedades, es decir, que este es un proceso continuo. Entonces, a la que se desarrolla una molécula nueva y alguien se da cuenta de que aquella sustancia puede aumentar el rendimiento deportivo, pues ya alguien empieza a sintetizarla y aparece en el mercado negro. Se da el caso de que en el mercado negro hay sustancias que todavía están en fase de desarrollo en la industria farmacéutica, es decir, que todavía no se ha aprobado su uso como medicamentos. Lo que a veces también llamamos como el dopaje accidental, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El que puedas a lo mejor estarte administrando una crema que contenga algo y que tú no lo supieses, ¿no? A ver, aquí en España desde hace ya bastante tiempo, digamos que hay un acuerdo con la Agencia Española del Medicamento para que en aquellos medicamentos que contienen alguna sustancia prohibida aparezca una notita que venga a decir como que pues que si eres un deportista, que estés atento y que tengas cuidado porque esto puede dar positivo en un resultado, en un control del dopaje, ¿vale? Pero es cierto que pues en el tema de suplementos y complementos alimenticios, pues digamos que el etiquetado todavía no está del todo completamente bien regulado. Y es verdad que ahí, pues digamos que puede haber trazas de algunas sustancias que sí que pueden ser sustancias prohibidas, ¿vale? Entonces, a veces los deportistas es verdad que de manera inconsciente pues pueden, digamos, resultar con un caso adverso pues por tomar un suplemento que estaba contaminado y ellos no saberlo y no quererlo hacer, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, no, dentro de las normas de WADA, pues digamos que no les exime de responsabilidad, porque hay una cosa que WADA dice y es que, bueno, el deportista es, digamos, completamente responsable de todo lo que entra en su organismo. Estamos analizando actualmente unas 500 sustancias prohibidas. Unas de las dificultades, ¿no? Pues son precisamente el detectar pues eso, transfusiones sanguíneas que tú te haces con tu misma sangre, por ejemplo, lo que se llaman autólogas, que es, pues bueno, mientras has estado en un periodo de entrenamiento y que realmente tienes la sangre bien oxigenada, te extraes tu sangre y cuando, digamos, has tenido
pues una competición y pues digamos tu nivel de oxígeno en sangre ha disminuido, pues para una recuperación rápida te haces una transfusión. El año pasado, en el 2021, creo que se analizaron 300.000 muestras de antidopaje en todo el mundo. ¿Vale? Y bueno, entonces la distribución va un poco tal como dice Sí. Gloria. Claro, hay 30 laboratorios, aquí en España hay 2, pero hay muchos países que no tienen laboratorio, entonces la Organización Nacional Antidopaje de aquel país pues, se pone en contacto con algún laboratorio. Todas las muestras de los Juegos Olímpicos se guardan 10 años. Y entonces, por ejemplo, después de las muestras de Pekín, se analizaron al cabo de 5 o 6 años y salieron muchos casos positivos. No porque el laboratorio de Pekín no hubiera hecho bien su trabajo en aquel momento. En Pekín se utilizó la tecnología 2008, pero resulta que en 2015 la tecnología había evolucionado mucho y cosas que en 2008 no eran detectables, pues en 2014-2015 sí. Entonces hubo muchos deportistas con retirada de medallas. En los Juegos Olímpicos de Londres pasó lo mismo, se analizaron muestras al cabo de unos años y se encontraron muchos más casos positivos. José, aprovecho que estás aquí, no quiero que te vayas todavía, porque yo sé que tú te cuidas mucho y haces mucho deporte. Sí, me consta. Haces bastante deporte, te cuidas. Y Yanela, ya sabes que cada semana, a través de su sección Cuídate, quiere que el resto nos cuidemos también. Y esta semana nos va a hablar de ejercicios de respiración, ejercicios que incluso pueden llegar a prevenir patologías. Estamos con nuestro querido ya compañero Daniel Porro, osteópata y fisioterapeuta, director de la clínica Atrio 3 aquí en Madrid. ¿Qué tal, Dani? Hola, Yanni, ¿qué tal? Hoy me he vestido de gala porque me ha dicho, vengo con unos ejercicios que van a valer para tantas cosas, donde vamos a aprender tanto, y me parece muy curioso porque estos ejercicios se basan en la respiración. Y me decía Dani, ¿tú sabes que a través de la respiración se pueden evitar lesiones, patologías? Y estás de broma, respirando correctamente. ¿Cómo? ¿Por qué? Totalmente, Yane. De hecho, esto es un vídeo que lanzamos ahora, pero que es prepandémico, que estuvimos enseñando nosotros a través de nuestras redes sociales, enseñando prepandémico. ¿Por qué? Porque a nivel respiratorio no tenemos la capacidad suficiente para hacerla correctamente. Lo normal es que siempre transferimos la respiración a una respiración nasal y bucal o prácticamente todo bucal, es decir, que no utilizamos la nariz. ¿Por qué hablo de la nariz, que es muy importante en estos ejercicios? Porque la nariz es un filtro natural que humedece, calienta, templa y hace de filtro para todas las bacterias, todos los virus y todos los parásitos que pueden venir del aire y que nos va a hacer soltar todo ese residuo, siempre a nivel nasal. Aquí no vamos a utilizar la boca para nada, aunque parezca, como yo tengo que hablarlo para explicar el vídeo. O sea, en el ejercicio, no sé la boca que cerrada. Nos enseñes boca cerrada. De boca hecho, cerrada no entramos. Sí, pero está bien nosotros explicado, porque además la idea es no utilizarlo para absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer? Ganar el rendimiento deportivo. Intentar no tener tanto insomnio, es decir, dormir con mejor calidad. Qué bueno. ¿Vale? El nivel del estrés va a reducirse muchísimo. Ayuda al sistema inmune. O sea, los beneficios son tan grandes como que incluso a nivel de pulsaciones, cuando hemos sido capaces de llevar estos ejercicios a más de 3 meses, las pulsaciones bajan drásticamente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo anteriormente dicho va a reducirse, con lo cual va a ser muchísimo mejor. Con lo cual es un entrenamiento también. Un entrenamiento previo. En 2-3 meses Claro. podremos notar la mejoría. Claro. No tiene nada que ver, porque estuvimos hablando no hace mucho de ejercicios de respiración para la relajación, para bajar esas pulsaciones y descansar. Esto va mucho más allá, aprender a respirar, y tú nos vas a enseñar cómo hacerlo, porque se conoce que los 20 años que llevo respirando, lo o 20 hacemos y pico, mal, por lo general. Lo hacemos mal. La idea, como bien digo, es hacerlo solo nasal, que la boca esté cerrada casi siempre, y lo ideal, que siempre me lo preguntan, es cuándo hacerlo. Bueno, lo vamos a hacer principalmente si podemos, que eso yo lo veo como muy difícil, antes de levantarnos, porque nos levantamos y empezamos con todo el ritmo de vida, pero sobre todo, que eso lo hemos notado muchísimo en todos los pacientes, antes de irnos a dormir. Antes de irnos a la cama, sentados en una posición de relajación, sin no prácticamente mucho ruido, hacerlo. Nos va a ocupar de nuestra vida, Yane, 5 minutos, nada más, ¿vale? Máximo. El primer ejercicio, que va a ser muy sencillo, es una apnea respiratoria, es decir, inspirar, vamos a intentar que los pulmones
que tiremos más de una respiración abdominal con un poquito de subida de costillas, pero que como lo hacen los niños de forma natural cuando nacen, es decir, están hinchando el abdomen, ¿vale? O sea, cogerlo y aguantar el aire dentro. Vamos a hacer esto, inspirar por la nariz, muy profundamente, vamos a soltar el aire, vamos a soltar todo el aire por la nariz también, y cuando creemos que hemos soltado todo el aire, todo el aire, todo el aire, nos taparemos con las manos la nariz, ¿vale? Intentaremos aguantar a ver cuánto podemos aguantar. Y bueno, sin forzarlo mucho, 10, 20 segundos será lo normal al principio. Y lo que puedas aguantar prácticamente sin llegar a morirte, obviamente, ni suicidarte en directo, ¿vale? Es importante que hagas esto, ¿vale? Cuando ya hayas creído que has acabado, vamos a hacer 2 minutos. Esto es importante, que se me olvida decirlo, que lo cronometremos. Que tengamos un reloj, un móvil, pero que esté cronometrado, ¿vale? Para saber los pasos. Es decir, vamos a aguantar a lo mejor ahora 10, 20 segundos. Ahora, el siguiente ejercicio que vamos a hacer van a ser 2 inspiraciones y una inspiración, perdón, es decir, vamos a hacer 2 inspiraciones y una expiración larga, es decir, eso es. Y además así, hago así porque se nota que es el... ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer esto? 2 minutos. Cronometrado. Que al principio se nos va a hacer súper largo y luego se nos va a hacer tan corto como que te da hasta quedarte medio dormido. Eso es. Tiene que ser más una respiración no forzada, que no te como ronquera, es decir, y que la expiración sea muy larga. 2 minutos por cronómetro. Tercer ejercicio. Volvemos al primero. Una apnea respiratoria. Inspiramos muy profundo por la nariz. Soltamos todo el aire por la nariz. Y cuando creemos que hemos soltado todo el aire, nos tapamos la nariz otra vez. Intentamos aguantar un poquito más. Un poquito más, que si llegamos a los 30 segundos ya sería que estamos bastante bien, ¿vale? Ya vamos por la tercer ejercicio. Vamos a por el cuarto ejercicio, que es hacer lo mismo que el segundo. Los 2 minutos, aunque tú estás aguantando mucho por ahora, ¿vale? Los 2 minutos del... Ese sería el cuarto, que es exactamente lo mismo que el segundo. Y el tercero es el límite, que es la apnea más profunda, es decir, todo lo que puedas coger de aire a nivel nasal, recordemos, la boca absolutamente tapada, soltamos todo el aire, todo lo que podemos, y nos tapamos la nariz. Y ahí tenemos que llegar a un punto de casi ahogo. Con esto no quiero asustar, porque no pasa absolutamente nada, pero tienes que forzarte un poco hasta que tu cuerpo, cuando sueltas de la nariz, va a hacer como que necesita coger oxígeno, lo típico que cuando te has metido bajo el agua y que te estás ahogando. Este es el último ya, no lo voy sería a hacer. El quinto. ¿No te quieres ahogar en directo? A ver, no me quiero ahogar en directo, obviamente. Los ejercicios están muy bien, son muy sencillos. Es un poco con la combinación del primero y del segundo, pero aguantando un poquito más. Así que sí, propongo una cosa. Te doy las gracias. Vale, gracias. Me despido. Hasta siempre, Dani. Almudena y a todos. No, hombre, no. No es para tanto, no es para tanto. Yo os despido, me quedo haciendo esta apnea, tú no la hagas porque tienes que seguir con más contenidos, pero sí procuro hacerlo en casa, que yo sé que en tu casa, que hay mucha gente que hace estos ejercicios, Almudena, que me lo ha soplado, pues que se pongan con esto también de la respiración. Hasta luego. Gracias, Muchas Dani. gracias a ti. Seguro que todos estos ejercicios les vendrían muy bien a nuestras siguientes protagonistas. El fin de semana pasado se celebraba en Madrid y en Barcelona una serie de pruebas, la primera fase de hecho de las pruebas que está llevando a cabo la Federación Española de Deportes de Hielo para captar a nuevos talentos de skeleton para el equipo nacional. Al frente está el olímpico Ander Mirambel, 4 juegos a sus espaldas, y también está al frente de ello Bernat Busca. Hemos estado con ellos y hemos descubierto que más del 30% de los que se han presentado son mujeres, y además hemos visto mucho nivel. El sueño, ojalá, es que una mujer tome el relevo de Ander Mirambel en el futuro en unos Juegos Olímpicos. Venga, 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 venga. Under run 156. Steady. Bay. Under run 1. Auf der Anfahrt zum Sunny. Under run 1.
El Skeleton consiste en bajar en un trineo por un tubo de hielo. En los primeros metros hay que empujar el trineo como un animal, súper rápido, y luego subirse, relajarse y pilotarlo como si fuese un Fórmula 1. Es un deporte de invierno, de la familia de hielo, de deslizamiento, y es uno de los que forma parte de la familia olímpica. Buscamos, sobre todo, para encontrar nuestro piloto perfecto, es ilusión, ganas, la capacidad de soñar y buscar ese sueño, que es la parte más interna y personal, y luego ya entraríamos en las fases de selección, donde buscamos un potencial físico competitivo en la salida. La salida es un poco el 30% del resultado final de una carrera, y la segunda fase es una parte más psicológica, donde hay una serie de pruebas donde valoraremos pues, todo lo que es relacionado a lo que hemos intentado simular que sucede en el Skeleton, pero en otro formato, ¿no? Lo que más me ha atrapado es la sensación de velocidad. En cada bajada, saber que antes de tirarte no sabes si vas a llegar abajo, eso para empezar, y que si llegas la sensación de velocidad es lo mejor. O sea, estar a escasos centímetros del hielo tan rápido, para mí es algo que me encanta. Solo espero que alguien de los que están aquí puedan acompañarme y que puedan sentir lo que yo he sentido estos 2 años. Siempre recuerdo haberlo visto en la tele, los Juegos de Invierno y tal, y decir, madre, qué adrenalina, qué vértigo, pero tiene que estar muy chulo. Entonces digo, pues me pica el gusanillo, en verdad. Yo hago salvamento y socorrismo, que es un deporte que no es muy habitual aquí en España, y bueno, yo principalmente me dedico al salvamento en la temporada de verano. Vi la convocatoria de 2020, pero no me pude presentar porque estaba de viaje y tal, así que mira, pues una oportunidad más. Yo soy un poco friki de los deportes, entonces los Juegos Olímpicos siempre me los he visto, y los de invierno también, aunque no teníamos mucha representación, así que sí, desde pequeña he visto skeleton, bobsleigh, todas las modalidades de bajada así en trineo o en el bobsleigh, me las he visto todas. Podría ser piloto de skeleton. Al final también yo creo que la parte mejor que tengo es la tranquilidad que tengo ante la competición y esa calma, que he competido más o menos en finales y en competiciones de medio nivel alto, y creo que sí que es muy importante en el skeleton tener esa calma cuando vas bajando, porque al final si te dejas llevar por la adrenalina, pues casi seguro que te la pegas. Practico balonmano y luego ahora en verano practico balonmano playa, que es otra modalidad minoritaria del balonmano. Y me presentaba a la prueba porque desde la Facultad de INEF, que estudio aquí, nos enviaron un correo con las pruebas y tal, y dije, bueno, pues para cambiar un poco la playita y el sol por el frío de la nieve, a ver qué tal. Se parecen un poco a las pruebas que se hacen aquí en INEF para entrar, que también tienen modalidad de salto y el sprint, o sea que más o menos estoy habituada a hacer las pruebas. Lo conocí hace unos años porque estuve en Michigan y había unas instalaciones de Skeleton y me fui a apuntar con mis hermanos a unos cursos, solo que al final no pudimos, pero como que ahí ya me empezó a sonar, y luego pues en las Olimpiadas y todo, sí que alguna vez me he ido viendo vídeos y eso, pero bueno, nunca me imaginé que iba a poder, bueno, ni presentarme unas pruebas para competir ni nada. Siempre he jugado al tenis desde que era pequeña, y luego hace un año empecé a entrenar para triatlón con la parte de natación, bicicleta, y las pruebas pues las vio mi hermano en Twitter y le pareció muy divertido y que me podía apuntar, y me lo envió y dije, bueno, pues adelante. Sí, me ha gustado, por ahora me ha gustado la experiencia. Uno de los objetivos que tenemos y uno de los retos es conseguir que encontremos a esa mujer que pueda romper la barrera olímpica y sea la primera mujer en los Juegos Olímpicos en cualquier deporte de deslizamiento, ¿no? Sea el bobsleigh, el skeleton o el luge. Es verdad que el programa que hemos arrancado es en el skeleton. Ana Torres Quevedo ya lleva cierta ventaja en esta carrera, y ojalá pues que sea ella, o que posiblemente pueda haber también la opción de ir con 2 mujeres, dependiendo un poco la estrategia y los puntos, pero sobre todo que tengamos en los próximos Juegos Olímpicos a una mujer representando a España en los Juegos Olímpicos de Skeleton. Veíamos a este grupo participar en estas pruebas, decíamos que es la primera fase, después habrá una segunda fase para aquellos que pasen el corte, que será una fase de pruebas psicológicas, y ya por último los que pasen también esa parte de pruebas psicológicas llegarán a la parte final, que es ya lanzarse, tirarse, deslizarse por un trineo en una pista, en un circuito de skeleton. Pero pasamos de hablar de un deporte de invierno, de un deporte olímpico de invierno, a un deporte olímpico de verano. Vamos a hablar de la gimnasia trampolín, que yo creo que es de las más desconocidas que hay. Muchas veces hablamos de la gimnasia rítmica, de la gimnasia artística, pero la gimnasia trampolín es olímpica desde los Juegos de Sydney 2000. Nos hemos ido, concretamente mi compañero David Menayo se ha ido hasta el Club Gimnástico Getafe para conocer cómo se trabaja en la base de este deporte.
Hola Almu, no te preocupes que no me voy a poner a hacer ejercicio. Hoy hemos venido hasta Getafe para grabar al Club Gimnástico Getafe, todo un referente en la gimnasia trampolín. Ya sabes, uno de esos clubes que marca la diferencia. Es la hermana pequeña y a veces casi olvidada de la gimnasia. Siempre pedimos un pasito más a las instituciones, a la federación, porque todo el mundo conoce la artística, la rítmica, pero esta disciplina es muy espectacular. Ya ves la altura que alcanzan nuestros gimnastas. Luego muchos de ellos se dedican a especialidades visuales. De repente pues tenemos también gente trabajando en el Circo del Sol. Es una cantera muy importante para esas especialidades y sinceramente el deporte es increíble. Este deporte no necesita captación. Nosotros tenemos ahora mismo una lista de espera bastante importante, tanto para participar en la escuela y luego a partir de la escuela nosotros vamos, sobre todo los monitores, van viendo quiénes pueden ser esos nuevos talentos. Es un deporte tan divertido en el que, sobre todo a edad infantil, tiene muy poco impacto, en el que niños y niñas se igualan y realmente resulta muy divertido. Para una niña es un deporte fantástico porque en ese caso no necesita más publicidad. En nuestro deporte hay muchas niñas, puede incluso que haya más niñas que niños, puede. En España yo creo que es posible, no, lo digo sin saberlo a ciencia cierta, pero creo que actualmente hay más niñas que niños. Quizás por la estética del deporte y demás puede que atraiga más en principio a las niñas, pero en realidad es un deporte, como yo digo, unisex. Vale para niños como para niñas, para los dos exactamente igual. Nosotros en nuestro club empezamos, los más pequeñitos empiezan con 4 años con una pequeña escuela de psicomotricidad que está orientada al aprendizaje de acrobacias. A partir de los 6 años entrarían en la escuela y luego ya los niños que tienen nivel, que realizamos una pequeña captación de talentos, pues entrenarían en el club como con los niños con los que habéis estado esta tarde. En España tenemos una super gimnasta, Noemí Romero, en el CAR de Barcelona, que ya ha hecho muy buenos puestos a nivel mundial, que ha estado a puntito, ha puesto un pie en las Olimpiadas, pero al final no lo consiguió, igual que nuestro gimnasta Jorge Martín. Son los dos únicos españoles que han tenido opciones reales y en el último momento, por temas administrativos lo llamaremos, han perdido esa plaza. Quizás hubiera sido el gran empuje para este deporte en España, que hubiera sido conocido por más gente y demás, pero bueno, los clubes con los poquitos recursos que tenemos seguimos trabajando y creemos que al final lo conseguiremos. Ojalá sea una chica y un chico, ojalá. Bueno, pues yo empecé por unas amigas que me dijeron de apuntarme. Yo no sabía de qué era este deporte, así que miré en internet porque no tenía ni idea. Y cuando lo vi, pues vi que en plan se salía de lo normal y pues dije, bueno, pues por probarlo, y como a mí me gusta ir a las ferias y eso y montarme las camas elásticas, pues dije, pues bueno. Yo cuando llego a mi casa me tengo que poner a hacer deberes porque si no, luego no me da tiempo y tengo que ponerme a estudiar y todos los fines de semana aprovecharlos, y la verdad es que luego salgo bastante poco por el hecho de estar estudiando en mi casa y eso, porque si no luego no me da tiempo. Yo en un futuro me veo aquí en unas Olimpiadas intentando ganar, así que bueno, yo espero que sí. Yo seguiré hasta que me canse, pero de momento yo sí que me veo a las Olimpiadas. A mí me ha ayudado mucho a organizarme este deporte, pues porque bueno, antes no es que estudiara mucho y eso, entonces esto me ayuda como a organizarme, como tengo menos tiempo, y a mejorar las notas y todo eso. A mí me ayuda a pasar el día y tener un día un poco más productivo, porque si no me quedaría tirada en el sofá o en la cama y no haría nada en todo el día. Tenemos 11 horas semanales, 2 horas y media de lunes a jueves y los viernes 3 horas. Llevamos ya unos cuantos años en la nacional, en el Campeonato de España, y el año pasado empezamos con la Escalabis, que es una competición en Portugal, internacional, y que viene en varios países. Si no está bien enfocado, puede llegar a ser peligroso. Nosotros tratamos de que aprendan con muchas progresiones desde muy básicas a progresiones más difíciles para aprender elementos técnicos complicados. Tienen que aprender a hacer caídas en caso de que se desorienten en el aire, saber cómo caer. Subsiste como puede. Es verdad que nos basamos mucho hoy en día en las subvenciones, que
que son cada vez mayores, pues a nivel de Ayuntamiento de Getafe en este caso, o de la Comunidad de Madrid. Nos faltaría un poquito más de apoyo institucional, que alguna empresa se animara también para poder tener más apoyo, porque es un deporte, como que acabas de ver, muy costoso, tiene pues un material muy difícil de conseguir y de mantener, y todo eso pues se consigue con demasiado esfuerzo. Somos una pequeña gran familia porque a veces estos pequeños clubes y estas pequeñas disciplinas se basan en eso, en ese vínculo que se genera y en ese esfuerzo, sea la hora que sea, para aportar algo en el deporte. Cada uno aporta un poquito de lo que tiene. Yo al final puedo ser una cara visible o la que institucionalmente intenta empujar al club o incluso a la disciplina, pero el trabajo y el sudor de cada uno de nosotros también está ahí abajo, encima de las lonas. ¡Yo practico gimnasia trampolín! Este domingo se celebran las 500 millas de Indianápolis, una prueba mítica en el mundo del automovilismo. Y qué mejor excusa para Natalia Freire para hablarnos esta semana de Paul Newman, un actor que interpretó en varias ocasiones a deportistas y que además era piloto de automovilismo. Muy buenas, un día más aquí en los estudios de Radio Marca para Marca la Diferencia y para hablaros de algo que tiene relación con la cultura y con el deporte. Este fin de semana es un fin de semana de mucho motor, por muchas razones, pero yo he encontrado una excusa perfecta para hablaros de un actor, director, productor y piloto, lo digo ya, que es muy importante y que ha tenido mucha relación con el cine deportivo. Este fin de semana se celebran las 500 millas de Indianápolis, una carrera que nuestro protagonista de hoy también, en la que también participó. Estoy hablando de Paul Newman. Paul Newman, uno de los mejores actores y más guapísimos actores que ha dado la historia de la cinematografía internacional. Y la verdad es que yo me quedo siempre con los personajes en los que interpretaba deportistas. No puedo olvidar su Brick en La gata sobre el tejado de Zinc, que interpretaba a un jugador de fútbol americano, aunque no se le veía jugar al fútbol en ningún momento. Sí que se le veía jugar al hockey sobre hielo en El Castañazo, una película también divertidísima que tiene que estar en vuestra filmografía deportiva sin lugar a dudas, porque es una de las películas más interesantes del panorama del cine deportivo. Pero no puedo olvidarme tampoco de Marcado por el odio, dirigida por Robert Wise, en la que interpretaba a un boxeador llamado Rocky Graziano, y cómo no, a su Eddie Felson de El Buscavidas, y también de la secuela dirigida por Martin Scorsese, El color del dinero, ese halo de perdedor, de personaje ya perdido, de la fama, que intenta buscar un recurso. De hecho, es uno de los personajes más entrañables de Paul Newman, Eddie Felson, de El color del dinero. Pero yo me quiero detener en su faceta automovilística, porque él interpretó a un piloto de automovilismo en la película Winning, que aquí se llamó 500 millas, precisamente. En España se tituló así, y él hacía de un piloto de automovilismo, y a él, en esa interpretación, preparando ese personaje del piloto, le nació una pasión por el automovilismo que no le abandonó hasta el último día de su vida. De hecho, fundó un equipo que se llamaba el Newman Racing, y puedo deciros varias curiosidades. Le gustaba tanto pilotar coches como actuar, o más incluso. De hecho, está en el libro Guinness de los Récords, porque en 1995 entró en ese libro de Guinness de los Récords porque ganó las 24 horas de Daytona en la categoría GTI con 70 años. Así que, como os digo, siempre estuvo ligado al automovilismo, era su auténtica pasión, más allá de su trabajo como actor, productor y director. Y de hecho, su última aportación en el cine fue poner la voz a un personaje de la película de Rayo McQueen. Él puso la voz a Hudson Hornet, el coche antiguo y clásico que aconseja a Rayo McQueen cómo tiene que comportarse en la pista compitiendo con sus rivales. Esa fue la última aportación para el cine de Paul Newman, pero sin duda él ya forma parte del firmamento del cine, y además forma parte del firmamento del cine deportivo, algo de lo que hablamos mucho y que nos gusta mucho aquí en La Deporteca. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Os esperamos el próximo miércoles a las 12 de la mañana en streaming en marca.com y en nuestro canal de YouTube, con más mujeres que marcan la diferencia.